Siempre, siempre cualquier pretexto es bueno para hablar contigo, mi querido Carlos Ramírez, director de Desarrollo de Negocios de Integralia Consultores. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Al contrario, David, el gusto es mío. Buenas noches. Oye, hoy planteaste una posición pública sobre los fideicomisos y yo dije es la persona perfecta para explicar qué significa la decisión presidencial de tomar estos fideicomisos. Decía en la entrada del programa que parecería que este gobierno está como aquel que se pone a buscar en los sacos, en las chamarras, en los pantalones, de dónde agarra dinero, ¿no? Pues tal cual, David. ¿A poco no es esa la figura, querido Carlos? De que es así como, oye, tenemos bronca, pues revísate los sacos, las chamarras, a ver si en un cajón, voltea los muebles, así, revisa entre los en los sillones, entre los cojines y así anda, ¿no? Pues ahora sí que tal cual, mi estimado David. Mira, a ver, el gobierno federal a lo largo de los últimos años había creado figuras jurídicas, vamos a llamarle, para ponerlo en términos sencillos de entender, guardaditos, bolsas de recursos que tenían un propósito específico. Esos propósitos de ese dinero que se había estado de alguna manera guardando en una especie de caja fuerte, que es al final del día lo que es un fideicomiso, una figura jurídica, para que los recursos no puedan ser tomados de manera arbitraria por nadie. Pues tenían un sentido, una razón de ser, ¿no? Esos recursos se habían creado y esos fideicomisos se habían creado por algo, por una lógica que en su momento tuvo una razón de ser. Bueno, entonces, ese dinero a lo largo de muchos años se había estado construyendo. Llega el gobierno actual y, como sabemos, pues está enfrentando una situación muy difícil, no hay ninguna duda. Todos los gobiernos enfrentan situaciones muy complicadas en lo fiscal. Es cierto, la situación es probablemente la más crítica en mucho tiempo, pero aún así, estos fideicomisos nunca habían sido materia de, pues ahora sí que de apropiación por parte del gobierno. Y en una decisión pues muy controvertida y claramente pues cuestionable, el gobierno decide que esos recursos se van a extinguir, esos fideicomisos, o una proporción de esos fideicomisos, no son todos, y que ese dinero va a pasar pues más a manos de la tesorería y a manos del gobierno federal, pues para gastar en lo que sea. A ver, siguiendo mi figura, es como que quienes tenemos hijos chiquitos que tienen el cochinito y que agarras y abres el cochinito, ¿eh? Porque dice, ay, lo que estoy guardando para los 15 de la niña. Es que es eso, ¿eh? Pues mira, O sea, parece que estoy haciendo parece que lo estoy ridiculizando, pero eso es. O sea, tomar el dinero de los fideicomisos del Fonadín, de los de Banobras, entonces, es hacer eso, ¿eh? Es decir, a ver, ¿cuánto tiene en el cochinito el niño? pues sí, pero incluso yo te diría peor, porque vamos a pensar, tú tienes un ahorro para la educación de tus hijos. Sí, la cuenta, a ver, la cuenta esa que tiene, no sé, muchos bancos, yo tengo una en BBVA, de Meta Seguro y cosas así. Es como agarrar ese dinero. Pero es peor, porque si tú en un momento de emergencia haces uso de ese dinero, bueno, ese dinero tenía un propósito y en efecto lo vas a usar para gasto corriente. Pero en este caso, si bien el dinero salió del gobierno al final del día, bueno, de nuestros impuestos, porque De los impuestos, sí, hay que dejarlo claro no siempre. crea dinero, el dinero tenía un objetivo, tenía un propósito, había personas atrás beneficiadas. Vamos a pensar, los becarios del CONACYT. Sí. Pues los becarios del CONACYT, ese fideicomiso se creó con un propósito y un objetivo, y ahora, ¿cómo van a quedar esos señores, pues esos jóvenes? Pues no sé cómo se van a resolver. O el fideicomiso 1928, que es para un tema del agua de la Ciudad de México. Bueno, pues ahora que se retire ese recurso, ¿qué va a pasar con el objetivo que se perseguía? Entonces sí, me parece que es la figura que utilizas de tener que ir a usar los cochinitos, pues es tal cual lo que está ocurriendo ahora. Bajo el supuesto de que que había una gran corrupción. El argumento de la corrupción en verdad es falaz, es una trampa porque... Pero es que eso alcanza para justificar todo, ¿no?
Todo, absolutamente todo. El argumento de la supuesta corrupción, bueno, si había corrupción, pues que se pruebe. Así, pero todas las decisiones, si tú te fijas, han seguido esa misma argumentación. Yo creo, David, que en el fondo de esta decisión el gobierno no quiere y no está dispuesto a ceder y a cambiar ni el rumbo de ninguna de las decisiones de gasto que tiene previstas, los grandes proyectos de infraestructura, los programas sociales, etcétera, y como no quiere recortar lo que a su consideración es absolutamente prioritario, pues entonces está echando mano de lo que sea. Ya el año pasado, en una situación de no crisis, tomó 150,000 millones del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios. Este año va a utilizar el resto de los fondos, de esos fondos, de ese fondo en particular, 150,000 millones, y ahora se le aparecen otros 300,000 millones de pesos. A mí me parece un síntoma de pues una situación de las finanzas públicas muy endebles, que se está complicando cada día más y que el gobierno no encuentra cómo. A ver, Carlos, me voy a parar y voy a jugar un poco al abogado del diablo, porque la corrupción alcanza para todo. Es decir, es que eran muy corruptos. O sea, es como enemigo del pueblo en Cuba, ¿no? Enemigo de la revolución y ya alcanzaba para lo que fuera, ¿no? Para lo que sea, exacto. ¿Realmente habría corrupción? Y si hubiera corrupción, ¿por qué no está denunciada, digamos, no? Mira, o sea, a ver, no, seamos claros, o sea, la corrupción sin duda existía y ha existido siempre. A ver, que quede claro. Ahora, en los últimos años, las últimas 2 décadas, el país había invertido una gran cantidad de esfuerzo y recursos y trabajo y talento en ir cerrando los huecos para la corrupción, sobre todo a nivel federal. Entonces, eso no quiere decir que no hubiera corrupción. Por supuesto que seguramente la hubo y había. Pero, y sigue habiendo, pero esa es otra historia. Sigue habiendo, pero el argumento de blindar cualquier decisión, ya sea cancelar el aeropuerto, cancelar la planta de Constellation Brands, o el hecho de correr gente en el sector público, o etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todos los argumentos tienen el mismo hilo, el hilo de, es que había corrupción, pues había que desaparecerlo. Por favor, o sea, estos fideicomisos eran observados, estaban vigilados, tenían reglas de operación, probablemente no eran perfectos, pero cumplían un propósito. Y me parece que en todo caso había falta de transparencia, pero no en automático corrupción. Entonces, finalmente es una decisión unilateral, unipersonal, que es lo más grave y me parece lo más preocupante, que se tome una decisión por parte del presidente sin ninguna consideración. El presidente por sí mismo decide qué hacer con el dinero. Ahora bien, yo creo que el presidente está tratando de hacer todo, absolutamente todo, antes de tomar medidas de orden fiscal. ¿Qué tan razonable te parece eso? Yo creo que, a ver, si te refieres a una reforma fiscal, que se ha hablado mucho del tema, pues este es un gobierno que llegó al poder con una enorme legitimidad, con un enorme apoyo popular, con mayorías en la Cámara de Diputados en absoluta y con mayoría también en Senado, cerca de la mayoría constitucional, y tuvo el espacio, el tiempo para tomar el camino de una reforma fiscal. Tenía la legitimidad y no la tomó, David. No la tomó porque hay un costo político de tomar esa ruta. Entonces prefirió evitar el costo político. El problema es que hoy, en las condiciones en las que nos encontramos, hacer una reforma fiscal pues pareciera imposible, porque la economía se va a contraer este año de una manera muy significativa, y pues ¿de dónde vas a poder hacer una reforma fiscal? Entonces, en efecto, no hay mucho margen de maniobra. El único margen sería reasignar o reajustar pues tu gasto y dedicar el gasto a proyectos que son rentables y a programas que verdaderamente tienen un efecto para combatir la pobreza y en estos momentos la situación económica. Entonces, pero eso no está ocurriendo. A ver, pero en ese sentido, lo que estás planteando, Carlos, es que tendría que olvidarse de Dos Bocas, Santa Lucía, Tren Maya, Transpeninsular, porque son proyectos y dejarle de dar dinero a Pemex, entendiendo a la razón y al sentido común, como hoy se lo deja muy claro Fitch, ¿no? Tal cual, David. A ver,
construir una refinería de 8,000 millones de dólares en un momento como esto si ya era irracional, ahora es simplemente una locura. Es fuera de cualquier proporción financiera. Aquí estamos hablando de números, pero pues no hay ninguna señal de que o sea, está claro que más bien es doblar la apuesta. Apostar a Petróleos Mexicanos a que extraiga a toda costa 1.8 millones de barriles cuando el precio del barril está en $20, es una locura. A ver, pero además que estén 20... Hoy el presidente decía, bueno, lo decía ayer, que es muy difícil hacer pronósticos, los precriterios se entregan porque es un tema de ley, no porque es un tema de ocurrencia. Y cuando es tan difícil hacer pronósticos, pues estar pronosticando que vas a producir más petróleo, vas a producir más gasolina y que eso va a ser un gran negocio, pues tampoco lo es. Vimos el brinco, ¿No? o sea, si el presidente Donald Trump, en algo que a mí me podría parecer incluso hasta delictivo, o si tiene intereses en alguna empresa, dice, no hombre, Putin se reunió con un príncipe, quién sabe cuál, y ya se van a arreglar, ¿eh? Y el brinco que vimos en el petróleo, pues esas cosas, planear estar produciendo más petróleo y produciendo más cosas así, es simple y sencillamente un error. A ver, todas las grandes petroleras del mundo han tenido que recortar su programa, su gasto de capital para este año y el siguiente. Todas, sin excepción. Porque hay menor demanda de petróleo, punto. Y la va a haber por un buen rato. Entonces tú tienes que ajustar, tú eres una empresa, tienes que generar una utilidad para tus acreedores, en este caso para tus accionistas, en este caso los accionistas de Pemex somos todos los mexicanos y lo que estamos viendo es una empresa que lejos de reaccionar ante una nueva realidad, que esa realidad no la crearon ellos, ni el gobierno, ni nadie, pero es la realidad, lejos de reaccionar está más bien doblando la apuesta, diciendo no, yo voy a producir cueste lo que cueste. Pues es que el problema es que así no funcionan las cosas. Y por eso es que Fitch ya redujo la calificación y me temo, David, que ahí viene Moody's para bajar la calificación y colocar a Pemex ya en una situación pues mucho más complicada de la que está hoy. Sin lugar a dudas. Te mando un abrazo, querido Carlos. Saludos en casa. Espero que estén muy bien. Igualmente, David, un gusto saludarte. Buenas noches. Gracias, buenas noches.